Entonces vamos a empezar por el primer punto. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? Si nos basamos por lo que ya dijimos, un paciente con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca causados por una anormalidad estructural o funcional cardíaca, constituiría la definición de insuficiencia cardíaca, pero tendría que estar corroborado por al menos uno de los siguientes: o tiene elevación de los niveles de los péptidos natriuréticos o evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Esto que acabo de comentarles, así tal cual, y la misma imagen que presentó la doctora, está publicado en la Sociedad de Cardiología Europea. Esto creo que es del año 2021. Entonces, en lo práctico, por ahí surgió la pregunta, ¿y si no tengo péptidos natriuréticos? Tengo que apelar a la semiología. Y bueno, acá dice evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica, y yo no me tengo que olvidar de esto. Mirar las yugulares. Eso es fundamental. Si yo ya tengo lo que antes comenté, síntomas, y no puedo hacer los péptidos natriuréticos y veo esto, ya tengo que pensar en insuficiencia cardíaca. Ya tengo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se realiza? Siempre el paciente a 45 grados. Puede ser de una insuficiencia de primer grado, cuando apenas se ve la dilatación de la yugular. Un segundo grado, cuando sobrepasa la incrustación en el músculo esternocleidomastoideo. Y un tercer grado, cuando se extiende a la base del maxilar inferior. Entonces, por ahí nos puede faltar el péptido natriurético, pero la observación es fundamental. Con respecto a los síntomas de insuficiencia cardíaca, ya fueron referidos en la otra disertación. Yo lo que quisiera focalizar a estos tres elementos. Si nos atenemos a que la insuficiencia cardíaca es común en los pacientes añosos, a pacientes añosos que están discapacitados en un porcentaje importante, pero el paciente tiene pérdida del apetito, disminución de la función cognitiva, confusión, depresión. Ojo, no digo que tengamos un paciente con insuficiencia, pero hay que prestar la atención, y por ahí tenemos una insuficiencia cardíaca, y que no hay que menospreciar estos síntomas. No me voy a referir a los signos de insuficiencia cardíaca, que ya muy bien se comentó anteriormente. Con respecto a los péptidos natriuréticos, el BNP se considera hasta 35 como lo normal, picogramos por mililitro, y el proBNP hasta 125. En los pacientes con fibrilación auricular se considera un valor mayor. Pero cuando nosotros pedimos los péptidos natriuréticos, tenemos que saber que hay causas cardiovasculares y hay causas no cardiovasculares que pueden elevar los péptidos natriuréticos. La insuficiencia cardíaca, en primer lugar, pero un síndrome coronario agudo, un tromboembolismo pulmón, una miocarditis, etcétera, etcétera, pueden también elevar los péptidos natriuréticos. Y hay causas que no son cardíacas y se elevan los péptidos natriuréticos, como por ejemplo la edad avanzada, los pacientes con enfermedad renal, los pacientes sépticos. Una neumonía puede dar elevación de los péptidos natriuréticos. Y además tenemos que tener en cuenta que los pacientes pueden tener péptidos natriuréticos bajos cuando, por ejemplo, son obesos o tienen una enfermedad pericárdica. Y hay un detalle que creo que no podemos dejar pasar por alto en una disertación sobre insuficiencia cardíaca, que es la clase funcional de la Asociación de Cardiología de Nueva York, y que es la clasificación que uno tiene que tener todavía, sigue teniendo plena vigencia, que es de la clase 1 a la clase 4. Clase 1 cuando el paciente no tiene limitación de la actividad física, no tiene síntomas, hasta la clase 4, donde el paciente está incapacitado para hacer cualquier actividad física y puede tener síntomas hasta en reposo, la disnea. Bien,
Entonces, pasamos de insuficiencia, tiene insuficiencia cardíaca, a qué estadio está de insuficiencia cardíaca. Esto era lo que hasta antes de las guías de la Asociación de Cardiología de Estados Unidos y ahora la Sociedad Argentina de Cardiología, nos regíamos en el estadio A, B, C y D de insuficiencia cardíaca. Estadio A, el paciente que no tenía daño estructural o alteración funcional del corazón, y eran pacientes que tenían el antecedente de hipertensión, dislipemia, tabaquismo, obesidad, diabetes, y eso lo constituía en un paciente estadio A, paciente asintomático desde el punto de vista cardiológico. El estadio B, ya el paciente tenía una alteración estructural. Ya había una alteración como la hipertrofia ventricular, el infarto previo, una cardiopatía chagásica. Y el estadio C, en lo que nosotros tomamos como estadio C, el paciente que tenía daño estructural y tenía síntomas. Y el estadio D, cuando el paciente, pese a estar en reposo y a tener un tratamiento completo para insuficiencia cardíaca, el paciente no respondía al tratamiento, tiene internaciones frecuentes, etcétera, etcétera, estadio D. Esto ha sufrido algunos cambios. En el 2021, ahora ya no se habla de estadio A, sino de paciente en riesgo para falla cardíaca. El estadio B se le llama estadio preinsuficiencia cardíaca, el estadio C ya falla cardíaca y el estadio D en falla avanzada cardíaca. Esto que ustedes están viendo ahora ya ha sido asimilado por la... Esto fue una propuesta en su momento de la Sociedad de Cardiología Europea y ha sido ya asimilado por la Sociedad de Cardiología de Estados Unidos y ahora la Sociedad Argentina de Cardiología. Y esto de los estadios, lo que nos da realmente es nos está diciendo la evolución del paciente con insuficiencia cardíaca hasta que llega a un estadio avanzado. Y esto se hizo, lo de los estadios ya desde el año 2001, que fue que se publicó. Salió en parte porque no había un seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca adecuado en Estados Unidos. Entonces propusieron esto de la estratificación en analogía a la oncología. Tal es así que el estadio A sería, por ejemplo, en la parte oncológica, la prevención de un determinado cáncer. El estadio B, ya el paciente tendría algunas manifestaciones oncológicas. El estadio C ya plenamente manifestaciones y en el estadio de avanzada falla cardíaca correspondería a un paciente que ya está con una enfermedad oncológica también avanzada. Y aquí es interesante porque se ha incorporado también en el estadio preinsuficiencia cardíaca a la elevación de los péptidos natriuréticos. Y esto de lo que les comentaba recién sobre la analogía con la oncología, ¿qué puede pasar con el paciente en estadio C o el paciente que está en falla cardíaca, como se denomina ahora? Puede ser que con las medidas farmacológicas que tenemos y no farmacológicas, el paciente continúe en falla cardíaca persistente. Pero también puede ser que el paciente entre en remisión, en analogía, insisto, a la oncología. Pero el paciente. Entonces, una vez que sé que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, que tiene determinado estadio, tengo que tratar de ver qué etiología tiene. Esta diapositiva también la vieron ustedes, vale la pena verla nuevamente para grabar algunas cuestiones, pero yo me voy a enfatizar en tres etiologías que son las más relevantes, que son la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial y la valvulopatía.
Y después todo el resto, ¿no? Yo insisto, lo que también dijo la doctora, la enfermedad de Chagas en nuestro país, hay que tenerla presente, y los pacientes que están en tratamiento oncológico, las drogas que se utilizan en quimioterapia. Pero bueno, cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca y no encaja dentro de algunos de los diagnósticos, tendremos que repasar toda esta clasificación. Pero hay causas o elementos que ayudan a que el paciente de alguna manera desencadene el cuadro de insuficiencia cardíaca. El más frecuente es cuando los pacientes abandonan o disminuyen la medicación. Y máxime, bueno, recién se expresaba de que el tema económico, ¿no? Pero bueno, el paciente se puede descompensar por infecciones, se puede descompensar por anemia, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y después tener en cuenta también fármacos, como dijimos, alcohol, las drogas antiinflamatorias y corticoides. Y bueno, insisto, habría que repasar todas las otras causas, pero en estas que yo les puse en rectángulo son las que más uno debería por ahí tener en cuenta. Y estas son las drogas que realmente pueden provocar o desencadenar o ayudar a que el paciente presente insuficiencia cardíaca. Los antiinflamatorios. Así que los antiinflamatorios están muy mencionados en los dos consensos como drogas a tener en cuenta en esta patología. Calcio antagonistas como diltiazem, verapamil, nifedipina. Ojo con los antiarrítmicos que también pueden provocar, y fundamentalmente después también ciertos hipoglucemiantes como las glitazonas y los inhibidores de DPP-4. Tenemos la etiología, ahora tenemos que ver qué fracción de eyección tiene nuestro paciente. Pero antes de entrar en fracción de eyección, yo le presento esta diapositiva porque, bueno, hay las recomendaciones que se hacen para, por ejemplo, qué estudio solicitarle a un paciente con insuficiencia cardíaca, qué medicación darle, lo usamos en base a esta clasificación clase 1, clase 2, clase 3. Clase 1, cuando vemos que es clase 1, eso está recomendado, está indicado. Clase 2 puede ser A o B. La A debe ser considerado, la B puede ser considerado. Y la clase 3 no es recomendable. Y los niveles de evidencia A, B y C. El A surge de el resultado de múltiples ensayos clínicos randomizados o de metaanálisis. El B es de un simple estudio randomizado o estudios que no cumplen con los protocolos de este tipo de estudios. Y por último, el nivel C se rige por opinión de expertos o de pequeños estudios o estudios retrospectivos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos acá que tenemos una recomendación 1, nivel C. ¿Qué deberíamos pedirle? El hemograma, pedirle el ionograma, pedirle la función renal, creatinina, pedirle función hepática, glucosa, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, la TSH, la ferritina y péptidos natriuréticos. Acá el péptido natriurético está 2AC. Esta es en base a lo que nos dejaron la Sociedad de Cardiología Europea. Hoy por hoy, las nuevas recomendaciones ya no es 2AC, sino es 1B, una cosa así. Pero bueno, y lo tenemos. Lo otro que yo aquí lo agregué adrede es Chagas, porque los europeos y los norteamericanos no tienen esta enfermedad como la tenemos en nuestro país. Pero bueno, nosotros tenemos que tenerla presente y siempre solicitar Chagas. Tenemos una recomendación 1C para pedir un electrocardiograma en un paciente que sospechamos. Un paciente con insuficiencia cardíaca no le puede faltar un electrocardiograma, no le puede faltar una radiografía de tórax.
y lo tenemos recomendado. Y no le puede faltar un ecocardiograma. Aquí, por ejemplo, está recomendado la resonancia magnética en ciertas situaciones, como ya hemos visto cuando se habló sobre este tema. Entonces, a través de la ecocardiografía, nosotros podemos clasificar a nuestro paciente de acuerdo a la fracción de eyección. Menos de 40, reducida, menos de 40%, entre 41 y 49, moderadamente reducida. La preservada, más del 50, y la mejorada, ustedes ya escucharon, que es el paciente que tiene una reducida y que con el tratamiento, por ejemplo, incrementa y pasa a otros valores, más del 40, entonces se dice mejorada. A todo esto, vamos a ver lo siguiente. De acuerdo a lo que recién comenté, el paciente que tiene una fracción reducida, menor del 40%, ¿qué puede pasarle cuando le hacemos tratamiento? Puede ser que el paciente se quede reducida o puede ser que tenga una mejorada. En el caso del paciente con moderada fracción de eyección, entre 41 y 49%, puede suceder que el paciente quede clasificado así, porque la fracción de eyección no se alteró con el tratamiento. Puede ser que mejore y ya pasaría a otra situación, o puede ser que disminuya, y también ahí tendríamos que el paciente pasa a una situación de fracción de eyección reducida. Por último, los pacientes con fracción de eyección preservada, aquellos que tienen más del 50% de fracción de eyección, puede ser que los pacientes queden en esa situación, puede ser que pasen a una moderada reducida o incluso pasen a una forma reducida. Todo esto en base, obviamente, a tratamiento. Entonces, pacientes con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, historia clínica es fundamental. Examen físico, no puede faltar el tema de la ingurgitación yugular, si bien tiene sus bemoles, el electrocardiograma y el laboratorio. Una vez que tenemos esto básico, y si podemos tener un péptido natriurético, sería de una gran ayuda. Y si el péptido natriurético está por encima de los valores que están indicados como normales, tenemos que pedir un ecocardiograma. También podemos saltar directamente, si no tenemos el péptido natriurético, pasar a la ecocardiografía. Y ahí confirmamos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, con fracción de eyección igual o menor de 40, la reducida, entre 41 y 49, moderadamente reducida, y la preservada, más del 50%. Y teniendo esto, hay que evaluar los factores precipitantes e iniciar tratamiento. Ahora, otra pregunta que me había colocado allí es, ¿tiene un síndrome cardiorrenal? ¿Y por qué esto? Esto surge de un trabajo, este gráfico, de un trabajo publicado en la revista argentina de cardiología en el año 2020, donde han visto y observado qué comorbilidades tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y ustedes fíjense que el 33% de nuestros pacientes, porque estos son datos nacionales, el 33% tienen diabetes, insuficiencia renal crónica un 18.8%, 14% EPOC, 15% obesidad. O sea, que las comorbilidades hay que tenerlas en cuenta y son agravantes de la situación. Cuando nosotros vemos la función renal, se observa que a través del tiempo, en color verde, cómo va disminuyendo la filtración glomerular, 1 mililitro por minuto, en alguien de 1,73 m². ¿Qué pasa cuando el paciente tiene falla
cardíaca, como disminuye el filtrado glomerular, y qué pasa cuando le damos las drogas, los inhibidores de la enzima convertidora, por ejemplo, que cae un poco más. Pero esto es un mecanismo que realmente es ínfimo al lado del beneficio que tiene este tipo de fármacos. Y además, si nosotros sacamos el inhibidor de la enzima, en este caso, se vuelve al valor inicial o a nivel posterior. Aquí un poquito en este recuadro, un poco más se puede observar lo que acabo de decir, nada más que acá colocan qué pasa con los pacientes que hacemos tratamiento con sincronización cardíaca, cómo mejora la función renal. Bueno, no voy a entrar a detallar el tema del síndrome cardiorrenal, pero sepamos que hay al menos 5 síndromes cardiorrenales. El 1 y 2 se parte de un daño cardiorrenal agudo y crónico. Después el 3 y 4, un daño renocardíaco agudo y crónico 3 y 4. Y el último es secundario a distintas enfermedades sistémicas que llevan a falla renal y cardíaca. El próximo punto es conversar sobre qué terapia hacemos a estos pacientes, triple o cuádruple, más diurético. Yo creo que ya a esta altura ya la respuesta la tenemos. Rápidamente voy a ensayar y voy a mostrarles los modelos de insuficiencia cardíacas hasta la década del 70. Teníamos el modelo cardiorrenal, que se hablaba de insuficiencia cardíaca sinónimo de retención de agua y sodio. Después aparece lo que es el modelo cardiocirculatorio en los 70 y pico, donde aquí el modelo hablaba de que hay una disminución de gasto cardíaco y aumento de la resistencia periférica. Por eso los vasodilatadores aquí tuvieron una injerencia importante. En el anterior, los diuréticos. Y por último, hoy por hoy estamos viviendo desde el año 85 el modelo neurohormonal, donde en la insuficiencia cardíaca su columna vertebral es la activación neuroendocrina. Y ahora vamos a ver qué nos depara en el futuro con esto de los inhibidores SGLT2, que seguramente nos van a llevar a algún otro modelo, porque todavía falta mucho que investigar.